Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que molde nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús, preguntamos. Amén. Muy rápido. Si te gusta este contenido, dale me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Gracias. Capítulo 14. Recibid al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas. Porque uno cree que se ha de comer de todas cosas, otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie, o cae, mas se afirmará. Qué poderoso es el Señor para afirmarle. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté asegurado en su ánimo. El que hace caso del día, hácelo para el Señor, y el que no hace caso del día, no lo hace para el Señor. El que come, come para el Señor, porque da gracias a Dios, y el que no come, no come para el Señor, y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, que si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así que, o que vivamos, o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir, para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Mas tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos hemos de estar ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla, y toda lengua confesará a Dios. De manera que, cada uno de nosotros dará a Dios razón de sí. Así que, no juzguemos más los unos de los otros, antes bien juzgad de no poner tropiezo o escándalo al hermano. Yo sé, y confío en el Señor Jesús, que de suyo nada hay inmundo, mas a aquel que piensa alguna cosa ser inmunda, para él es inmunda. Empero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a la caridad, no arruines con tu comida a aquel por el cual Cristo murió. No sea pues blasfemado vuestro bien, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es acepto a los hombres. Así que, sigamos lo que hace a la paz, y a la edificación de los unos a los otros. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, mas malo es al hombre que come con escándalo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece, o se ofenda o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo con lo que aprueba. Mas el que hace diferencia, si comiere, es condenado, porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe, es pecado. Comentario de Matthew Henry Romanos. Capítulo 14. Versos 1 al 6. Las diferencias de opinión prevaleció incluso entre los seguidores inmediatos de Cristo y sus discípulos. Tampoco Paul intenta acabar con ellos, obligado a asentimiento a cualquier doctrina o la conformidad con las observancias exteriores, sin estar convencido, sería hipócrita y no sirve para nada. Los intentos para producir unidad absoluta de la mente de los cristianos serían inútiles. Deje que la comunión cristiana no ser molestado con contiendas de palabras. Será bueno que nos preguntemos a nosotros mismos, cuando somos tentados a desdeñar y culpar a nuestros hermanos. ¿No ha Dios les propiedad? Y si lo ha hecho, ¿me atrevería a reniego de ellos? No permitas que el cristiano que usa su libertad desprecian a su hermano débil como ignorante y supersticioso. No permitas que el creyente escrupuloso encontrar ningún fallo con su hermano, porque Dios lo aceptó, sin relación con las distinciones de carnes. Nos usurpar el lugar de Dios, cuando tomamos sobre nosotros, por lo tanto, para discernir los pensamientos y las intenciones de los demás,
que están fuera de nuestra vista. El caso en cuanto a la observancia de los días era lo mismo. Los que sabían que todas estas cosas fueron eliminadas por la venida de Cristo, no hizo caso de las fiestas de los judíos. Pero no es suficiente como para que nuestras conciencias consentimiento a lo que hacemos. Es necesario que se certifiquen de la palabra de Dios. Tengan cuidado de no actuar contra la conciencia, dudar. Todos somos propensos a hacer nuestros propios puntos de vista de la norma de la verdad, para considerar las cosas ciertas que a los demás parecen dudosas. Así, los cristianos a menudo desprecian o condenan unos a otros asuntos, sobre los dudosos de ningún momento. Un sentido, gracias a Dios, el autor y dador de todas nuestras misericordias, santifica y les endulza. Versos 7 al 13. Aunque algunos son débiles y otros son fuertes, pero todos deben comprometer a no vivir para sí mismos. Nadie que haya renunciado a su nombre por el de Cristo es lícitamente un auto de asilo, es decir, contra el verdadero cristianismo. El negocio de nuestras vidas no es agradarnos a nosotros mismos, sino para agradar a Dios. Ese es el verdadero cristianismo, lo que hace Cristo todo en todos. Aunque los cristianos son de diferente fuerza, capacidades y prácticas en cosas menores, pero todos ellos son del Señor. Todos están buscando y sirviendo, y aprobar a Cristo. Él es el Señor de los que están vivos, para gobernarlos, de los que están muertos, para revivirlos y levantarlos. Los cristianos no deben juzgar o despreciar a los demás, porque tanto el uno como el otro deben poco de dar cuenta. A creer lo que respecta al juicio del gran día sería silenciar judgings, erupción, que cada uno buscar en su propio corazón y la vida. El que es estricta al juzgar y humillándose, no será apto para juzgar y despreciar a su hermano. Debemos prestar atención de decir o hacer cosas que pueden hacer que otros tropiecen o caigan. El uno significa una, la otra mayor en menor grado de la ofensa, lo que puede ser un motivo de pena o de la culpa a nuestro hermano. Versos 14 al 18. Cristo trata suavemente con los que tienen verdadera gracia, a pesar de que son débiles en él. Considere el diseño de la muerte de Cristo. También que la elaboración de un alma al pecado amenaza la destrucción de esa alma. Cristo niegue a sí mismo por nuestros hermanos, para morir por ellos, y los que no nos negamos a nosotros mismos para ellos, a fin de evitar cualquier indulgencia. No podemos impedir lenguas sin gobierno desde hablar mal, pero nosotros no debemos darles cualquier ocasión. Debemos negarnos a nosotros mismos, en muchos casos, lo que legalmente podemos hacer, cuando nuestro hacerlo puede dañar nuestro buen nombre. Nuestra buena a menudo viene a ser blasfemado, porque usamos las cosas legales de una manera poco caritativa y egoísta. Como valoramos la reputación de la buena que profesamos y la práctica, busquemos que puede no ser blasfemado. La justicia, la paz y la alegría son palabras que significan mucho. En cuanto a Dios, nuestra gran preocupación es que aparezca ante Él justifica por la muerte de Cristo, santificada por el Espíritu de su gracia, porque el Señor ama la justicia justos. En cuanto a nuestros hermanos, que es vivir en paz, y el amor y la caridad con ellos, tras la paz con todos los hombres. En cuanto a nosotros mismos, es el gozo en el Espíritu Santo, que el gozo espiritual causada por el bendito Espíritu en los corazones de los creyentes, que respeta a Dios como su Padre reconciliado, y el cielo como su espera en casa. Respecto a Cristo en hacer nuestros deberes, el único que puede hacerlos aceptables. Esos son más agradables a Dios que son mejor satisfechos con Él, y abundan más en paz y gozo en el Espíritu Santo. Están aprobados por hombres sabios y buenos, y la opinión de otros no debe ser considerado. Versos 19 al 23. Muchos deseo de paz, y hablar en voz alta para él, que no siguen las cosas que hacen la paz, la mansedumbre, la humildad, la abnegación y el amor para hacer la paz.
No podemos edificarnos unos a otros, mientras que pelear y contender. Muchos, por la carne y la bebida, destruir la obra de Dios en sí mismos. Nada más destruye el alma que mimar y complacer a la carne, y el cumplimiento de los deseos de ella. Por lo demás, se ven perjudicados, por delito intencional dado. Las cosas legales se pueden hacer de forma ilegal, por ofender a los hermanos. Esto toma en todas las cosas indiferentes, por el que un hermano se dibuja en el pecado o la angustia, o a sus gracias, sus comodidades, sus resoluciones o debilitado. ¿Tienes tu fe? Tiene el propósito del conocimiento y claridad en cuanto a nuestra libertad cristiana. Disfrute de la comodidad de la misma, pero sí otros no problemáticos por un mal uso de ella. Tampoco podemos actuar contra la conciencia dudar. Cuán excelentes son las bendiciones del reino de Cristo, que no consiste en ritos externos y ceremonias, pero en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Cómo preferible es el servicio de Dios a todos los demás servicios? Y sirviéndole no estamos llamados a vivir y morir a nosotros mismos, sino a Cristo, de quien somos ya quien debemos servir. Por favor, considere cómo se aplica este capítulo a usted. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ver el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.